Pero ahora te voy a invitar a Juliaca. Nos vamos a... Tú estás feliz, No, vienes te voy a fresco invitar a ahí de ver una Juliaca. nota de Juliaca. ¿De quién? Cuéntame, por favor. Nos encontramos con la gran Rosario Flores, una artista que tiene años de trayectoria, más de 15 años de trayectoria, y a pesar del tiempo sigue en el corazón de la gente, y eso lo hace porque ella se sabe, como se dice, innovar con el tiempo, siempre saca muy buenos temas, unos videoclips espectaculares. Bueno, le encontramos a ella primero en la Feria de las Alacitas, eso te voy a contar en el camino, pero ahorita nos vamos porque ese día le convencimos que nos abra las puertas de su casa. Y nos dijo, Purito Perú, hermano, si quieres vente a vivir acá, me dijo. De verdad. Y te contó de todo. Hablaron de todo un poco. Nos habló de todo nuestra princesa Sandina y esa es la nota que les ofrecemos a continuación aquí en Purito Perú Viajero en Juliaca, la nota con Rosario Flores. La princesa Sandina. ¿La conoces? Claro. Amigos de Purito Perú, hoy nos encontramos en Juliaca, en la casa de una estrella de acá de Juliaca, nuestra amiga Rosario Flores, nuestra princesa Sandina. Bienvenida, amiga. Gracias, igual manera, bienvenido a mi casita por visitarnos. Agradecer mucho a Purito Perú, así como tú. Feliz de tu presencia, Eduardo Gracias a ti por abrirnos la puerta, ñaña de la casa. Bueno, estamos aquí, ¿no? Vamos a contarles un poquito de Eso es lo que quiero saber primero. ¿Cuáles son las novedades de nuestra princesa Sandina en este mayo del 2017 que se empieza con fuerza, ¿no? Sí, full trabajo, más que todo porque acá en el sur del Perú es bastante fiesta de cruces, casi en todo el departamento de Puno. Te comento, ñañita, que el otro día me fui a un campo acá a la salida de Lampa. Habían 7 escenarios, qué bella, nunca había visto un espectáculo así. Sí, las fiestas acá son así, como se guerrean entre grupos, entre... Escenario con escenario, escenarios, ¿no? Claro, es la costumbre que llevan acá. ¿Y en todo mayo se desarrolla esta actividad? Sí, todo el mes de mayo, en realidad, porque también hay muchos distritos que están de aniversario, provincias, los festejan su aniversario, las fiestas de cruces, alferados, matrimonios, un poco de todo. Full, ¿no? Sí. ¿Qué hace? Cuéntanos tú, Rosario, ¿cuál sería el secreto para que nuestra princesa Sandina se mantenga en el corazón de su gente? Ya tiene más de 15 años, si no me equivoco, ¿no? 10 años, ¿no? Sí, 10 años de carrera y tú te mantienes ahí en el corazón de la gente, latiendo con tu música, llevándoles tus alegrías, tus tristezas. Te seguimos en las redes, estamos en de tu carrera. Cuéntanos tú, ¿cuál es ese secreto que consideras tú que hace que seas especial en el corazón de la gente? Primeramente la responsabilidad, mucha responsabilidad. En realidad jamás hemos plantado Eso es básico. en ningún tipo de fiesta, siempre hemos estado en todos los lugares que se nos ha contratado, con la puntualidad, más que todo con estar presente ahí, jamás hemos plantado. Eso es básico, ¿no? La Porque responsabilidad. La gente sabe que un artista es responsable y invierte, contrata con toda la seguridad de que va a llegar y va a hacer un espectáculo de primera. Sí, es así. Otro se viene la presentación, ¿no? Que siempre trabajamos profesionalmente con el marco musical de acá de Juliaca, hasta el norte del Perú, hasta nos vamos fuera del país. Siempre. Cuéntanos esa partecita. Tú tienes varios viajes ya fuera de lo que es Perú, ¿no? Has estado acá por Brasil, Brasil pues también, ¿no? Sí, fuimos. Bolivia. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Primero llegamos a Brasil. Incluso ¿Cómo fue la llamada ese día? ¿Cómo salió el contrato? Nos contactamos con un promotor que llegó acá a Juliaca y le habían dado referencia de nosotros y nos contacta y es donde hacemos el trato. Mucho peruano, boliviano, me imagino. Bolivianos, bastante bolivianos que peruanos. Bueno, yo creo que son ambos, ¿no? Cantaban, una alegría total para mí porque el local estaba lleno. Eso es lo más lleno, bacán. Cuando un artista llega y sí. su local está lleno y la gente corea tus canciones, creo que es el mejor. Sí. Te olvidas de todos los 4 días de viaje. En realidad sí, a veces estamos tristes, pero cuando no es lo que queremos es que la gente te respalde, te responda, y al ver eso te emociona, o sea, te olvidas de todos los problemas, de todo, y ya te entregas al público completo en tu canto, ¿no? Como debe ser. Qué bien, amiga, me alegra de conocer un poquito de tu historia y compartirlo con los amigos de Purito Perú. Cuéntame ahora, ¿cuándo se da ese salto? ¿Cuándo decides dedicarte a la música? ¿Cuándo decides, quiero cantar? Me imagino que no habrá sido fácil para empezar a grabar, tú sabes que es recontra difícil y cuesta. ¿Cómo fue? ¿En qué año te acuerdas de esos detallitos? El año exacto no, pero más o menos a mi edad de los 16 voy yendo para los 17 creo, por ahí. Es donde estaba trabajando en una casa de empleada de hogar y en eso escucho yo en la radio, dice, se busca
casting, ¿no? Casting se Casting llama. de cantante, de voces femeninas de Guayno. Ya escucho en la radio y decido retirarme yo de la casa de donde estaba trabajando porque no me hubieran dejado, o sea, tampoco hubiera tenido tiempo para practicar. O sea, dejas de todo la chamba y dices, voy a dedicarme a Sí, cantar. ojo cerrado. Voy a participar en este casting y tengo que ganarlo. Ajá, me salí ojo cerrado del trabajo. ¿Te acuerdas con qué canción llegaste a la final? Sí, con el tema de Sonia Morales, Perdóname. ¿Le das un poquito? ¿Le quieres dar como...? Alucina que está en estos momentos al escenario nuestra Rosario Flores, gran finalista de este concurso, buscando la voz del Guayno sureño. Sí, cómo no. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. Perdóname, te pido por favor. Perdóname. Su Marina, amiga, está bien. De razón, como dicen, ¿no? Has escuchado a un artista que admirabas y tú tienes que crear tu propio estilo y mira cómo ha ido creciendo el nombre de Rosario Flores, ¿no? Sí, bastante. En respeto a mis colegas de Lima, como a Sonia, Dina, Paucar y en general a todos, ¿no? A todos. A mi papá le consta que a mí me gustaba la música. Él me compraba mi grabadorita, mi radio pequeño y su respectivo cassette. Los cassettes de esa época, ¿no? Y me gustaban las chicas mañaneras, escuchaba de Sonia Morales, Dina Paucar, todo esos temas y de Rosy Ware, por supuesto. En esa época, Guayno con arpa, porque estaba fuerte también, sí, ¿no? Y era bien apegado a la música, siempre, sí, desde muy pequeño. ¿Y qué fue el temita que dijeron, acá prendió la llama de Rosario? El tema Te pido una oportunidad y El amor de mi vida, esos dos temas. A ver, cántanos un pedacito de... Reconozco que te he fallado, soy consciente de mis errores, perdóname por los malos momentos que te hice pasar. Te pido una oportunidad, estoy acostumbrada a tus besos y caricias, no te puedo olvidar. Está bonita la letra, amiga. Ese es el tema. ¿Y otra cancioncita que me dices? Es el tema Amor de mi vida. A ver, los amigos hinchas de nuestra primera, una de las primeras canciones que la elevaron a la categoría de estrella acá en todo lo que es el Guayno sureño. El amor de mi vida siempre serás tú, por ese tu cariño, el amor que tú me das. El amor de mis sueños siempre serás tú, no quisiera perderte ni pensar que te irás. Amiga, se te nota una mujer Gracias. muy enamorada, muy romántica. Sí, estoy enamorada. ¿Qué te parece si vamos a un musical tuyo de los últimos videoclips que has lanzado y al regreso hablamos con la Rosario Flores, mujer, mamá, enamorada, romántica, como se dice, ¿no? ¿Te parece? ¿Qué Sí. cancioncita sería, por ejemplo? La última canción que acabamos de grabar es el tema Hoy te vas, dedicada para todas las chiquillas enamoradas. Ya lo sabes, chiquilla enamorada, esta canción aquí en Purito Perú, igualito que tú.